Vamos a ir a la carta de Timoteo, primera carta escrita a Timoteo. Y vamos a leer los versículos desde el versículo 17 hasta el versículo 25. Dice la palabra de Dios así: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por digno de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice: no pondrás bozar al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admita acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todo, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guarde estas cosas sin perjuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no beba agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patente antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubre después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. En esta porción de las Escrituras que acabamos de leer, nosotros tenemos al apóstol Pablo dando instrucciones claras y precisas. Y en este capítulo 5 nosotros vimos la necesidad de disciplina que existe en una iglesia que es saludable. Una iglesia que donde se predica la sana doctrina, es una iglesia que vive y practica lo que es la sana doctrina. Y sana doctrina no solamente debe de ser proclamada, sino que también tiene que ser vivida por cada una de aquellas personas que son instruidas en la doctrina, en la palabra de Dios. Así que si nosotros queremos ser una iglesia que hace lo que está en consonancia con la voluntad de Dios, la disciplina debe de estar presente siempre en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de caminar, en nuestra manera de actuar diariamente. Y nosotros ya vimos entonces en los primeros versículos de este capítulo 5 cómo debe de ser realizada la disciplina, ¿verdad? Aquellas personas que son ancianas o que tienen mayores edades en el medio de la congregación. ¿Cómo ellos deben de ser disciplinados? Y asimismo, ¿cómo deben de ser disciplinados tanto los jóvenes como aquellas que son más jóvenes también? Y nosotros vimos entonces, desde el versículo 3 hasta el versículo 16, que el apóstol Pablo dedicó un gran tiempo mostrando entonces el trato que debe recibir aquellas que son viudas, aquellas que están desamparadas, aquellas que han quedado solas y que necesitan la atención de los creyentes y también de la congregación. Y en esta ocasión entonces el apóstol Pablo va a instruir también a Timoteo sobre la necesidad que existe que los pastores, presbíteros, ancianos, ¿cuáles son las necesidades que estos hombres que sirven a Dios
deben de ser tomadas en cuenta. El oficio del pastorado, hermanos, es considerado en los Estados Unidos como una de las profesiones más peligrosas que existen, porque con mucha frecuencia son objeto de difamación, acusación, y muchas veces son la persona más solitaria que existen en la congregación. Y recuerdo, quizás hace un año más o menos, había mucho escándalo por pastores que se habían quitado la vida, que no soportaron la carga que representaba, la labor que realizaban, hasta el punto de quitarse la vida. Y esto suena sumamente duro. Escuchar que un hombre que sirve a Dios, que trabaja para Dios, llega al punto de quitarse la vida. Y hay muchas estadísticas que podemos buscar de encuestas que se han hecho con respecto a los pastores. Y los datos que se encuentran de esas estadísticas que son realizadas son asombrosas. Son asombrosas y muchas tienen que ver entonces con el trato que reciben estos hombres de parte de la congregación a la que ellos pastorean, a la que ellos le predican, le enseñan y le dedican su tiempo y gastan sus fuerzas. Así que en esta porción de la Escritura, Pablo va a instruir también a Timoteo en los primeros versículos del versículo 17 hasta el versículo 18, el apóstol Pablo va a instruir a Timoteo, los ancianos que gobiernan bien. Y esto hace referencia entonces a aquellos ancianos, pastores, presbíteros. Y cuando dice que gobierna bien, la palabra griega hace referencia a pastores. No está hablando de hombres que viven riéndose, que son joviales. No es a eso que está haciendo referencia. Está haciendo referencia a pastores que predican la palabra de Dios, pero que son aquellos que inspiran a los creyentes también a andar en la verdad. A eso hace referencia a los ancianos que gobiernan bien. La idea es un hombre que cuando predica, que cuando enseña la palabra de Dios, motiva a su auditorio a andar en la verdad. De tal manera que es evidente las enseñanzas de la palabra de Dios en la vida de ese creyente, de esa creyente. Así que lo primero que le está diciendo Pablo aquí a Timoteo es: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por digno de doble honor. Y este es un tema, hermano, que inmediatamente muchas personas lo traducen que ellos deben recibir una doble porción o una doble remuneración, es lo que muchas veces se hace referencia en este pasaje de las Escrituras. Si gobierna bien, entonces él merece ser tenido por digno de doble honor. Sin embargo, la palabra que aparece aquí para honor es que ellos deben de ser apreciados. Es decir, que un anciano que gobierna bien, que es de inspiración, que está guiando correctamente a la congregación en la palabra de Dios, debe de ser alguien que goce del aprecio de los miembros de la congregación, aun cuando sus mensajes te confronten con tu pecado, con tu manera de vivir. Debe de tenerlo la congregación como hombres que son dignos de doble honor.
de aprecio. Y esto va en contraposición, hermano, a despreciar a los pastores, a los ancianos o a los presbíteros. Muchas veces se observa, y no es con palabras solamente, hermano, que nosotros mostramos desprecio hacia una persona. Mostramos desprecio a una persona de mucha manera y de mucha forma. Ignorar lo que él está haciendo, ignorar sus enseñanzas, minimizar su esfuerzo, pisotear su trabajo. Y muchas veces es como estar buscando constantemente, es como si él dijo esto, pero yo entiendo que debe ser de esa manera, por lo cual entonces el pastor está equivocado o el pastor no sabe lo que está diciendo, es que él es muy joven todavía. Usted recuerda cuando Pablo le dice, ¿verdad?, a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Tiene que ver entonces con ese menosprecio, desprecio, que de manera silente es mostrada por la congregación hacia aquellos que le instruyen, que predican, que enseñan. Y ese es un tema, hermano, que yo sé que es bastante sensible. Es sensible porque nos toca a cada uno de nosotros tener ese interés por aquellas personas que trabajan en la obra del Señor. No solamente los pastores, sino también los diáconos, las personas que limpian en este lugar, que proveen de una u otra forma, que están sirviendo a Dios, deben de ser personas que la congregación en sentido general debe de estar mostrando aprecio hacia ellos. Y cuando habla entonces de los pastores que gobiernan bien, está diciendo entonces que ellos deben de ser doblemente honrados, doblemente apreciados. Es como denle valor en cierta forma a los pastores que gobiernan bien. Y esto es un alma, podemos decir, de doble filo. Porque si él no está gobernando bien, entonces él debe de ser entonces disciplinado. Él debe de ser confrontado para que ciertamente sus esfuerzos sean bien dirigidos para provecho de la congregación. Hay hombres que sirven a Dios y hacen muchas cosas. Muchas. Y muchas veces ese esfuerzo no rinde los frutos que debería. Quizás necesita una instrucción, una dirección, un llamado de atención también. Y esto es legítimo y saludable para el hombre de Dios que sirve a Dios en la congregación. Así que el apóstol Pablo le está instruyendo a Timoteo que los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Y allí dice la escritura, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Así, hermanos, que esta palabra que aparece allí, trabajar, hace referencia a aquella persona que hace un esfuerzo. Y es como una persona que se gasta su fuerza para llevar a cabo una acción determinada. Así que el esfuerzo que este hombre realiza para predicar y para enseñar. Yo sé, hermano, que muchas veces las personas pueden pensar que predicar es sumamente sencillo. Es sumamente fácil hacerlo. Pero de manera particular, hermanos,
Es grande el esfuerzo que debe hacer un predicador para sumergirse en la palabra de Dios, meditar en ella, extraer de ella las enseñanzas que Dios quiere, primero para su vida y luego para la vida de la congregación. Así que esto demanda un gran esfuerzo. Horas de estudio, horas de súplica delante de Dios, para luego traer un mensaje a la congregación. Y cuando hablamos de predicar, hermano, es proclamar la verdad de Dios. Eso es predicar. Y podemos ver un ejemplo en el Antiguo Testamento, en Jonás. Y yo siempre que pienso en un predicador o la efectividad de la predicación, siempre viene a mi mente este personaje, Jonás, como predicador. Jonás es un profeta de Dios que Dios había utilizado anteriormente para llevar mensaje al pueblo. Pero en esta ocasión, en el capítulo 1 de Jonás, Dios envía a Jonás, y voy a parafrasear los textos para poner en contexto el pasaje. Dios envía a Jonás para que vaya y predique a Nínive, aquella gran ciudad. Sin embargo, Jonás, en lugar de ir a Nínive a predicar la palabra, a llevar el mensaje que Dios le había dado, Jonás decide huir de Nínive. Y se va a un lugar opuesto hacia donde se encuentra Nínive, escapando de ir a Nínive a predicar, a proclamar la palabra que Dios le había dado. Sin embargo, nosotros conocemos lo que sucede, ¿verdad? Dios levanta una gran tempestad, los marineros desesperados echan suerte, la suerte cae sobre Jonás de que es el culpable de lo que está sucediendo. La reacción de Jonás es, miren, para que esto se resuelva, simplemente láncenme al agua y ya. Y estos hombres no quieren hacer esto, sin embargo, persiste la dificultad hasta que esto lanzan a Jonás. Y dice que Dios tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás. Y Jonás, luego de estar 3 días y 3 noches en el vientre de este pez, entonces oró Jonás en el capítulo 2 a Jehová su Dios desde el vientre del pez y clama a Dios. Cuando Jonás clama a Dios, reconoce su condición, su estado, recuerda entonces quién es Dios y quién es Él. Y allí dice que el pez entonces vomita a Jonás en tierra. En el capítulo 3, nosotros vemos que nuevamente Jehová envía por segunda vez a Jonás diciendo, versículo 2 del capítulo 3, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Hermano, yo creo que este es el mensaje evangelístico más corto que existe en las Escrituras. Jonás no tuvo que poner en contexto a las personas de Nínive. Él no tuvo que hacer un bosquejo de lo que iba a presentar allí. Jonás simplemente atraviesa la ciudad diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y esto nos muestra a nosotros que predicar la palabra es anunciar lo que Dios dice como Él lo dice. Y no está en la mano del predicador los resultados de la predicación.
Así que Jonás confronta, y eso es lo que hace la predicación, hermanos, nos confronta con nuestra realidad. Con decirle estas pocas palabras, Jonás le está confrontando a la ciudad de Nínive, a todos sus habitantes. ¿Y cuáles fueron los resultados? Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Así que cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, las personas no deben creer al predicador. Las personas deben creer a Dios, que es el que llama al hombre al arrepentimiento, que es el que llama al hombre a ser disciplinado, que es el que llama al hombre y lo confronta con su realidad. Así que predicar es proclamar la verdad de Dios. Y la palabra de Dios hace aquello por lo cual Dios la envía. Así que no tenemos que manipular a las personas. No tenemos que crear un cuento, una fantasía para que las personas vengan a Jesucristo. Solo tenemos que proclamar la verdad de Dios. Eso fue lo que hizo Jonás. Eso es predicar. Así nosotros podemos ver que la segunda palabra que vemos en el texto es que trabajan en predicar y enseñar. Y enseñar consiste entonces en explicar las verdades de Dios, la doctrina que nosotros tenemos en las Escrituras, explicarla a los miembros de la congregación, de modo que ellos reciban una instrucción que le ayude a vivir una vida que agrade, que exalte el nombre de Dios. Así que cuando estamos enseñando, un ejemplo de ello es la escuela dominical o los estudios bíblicos, donde dedicamos mayor tiempo para mostrar cómo explicar cómo esas verdades deben reflejarse en nuestra manera de vivir. Como una persona que dice soy cristiano debe tener un testimonio que muestre que él es cristiano. Y por eso me encanta, ¿verdad? La carta de Santiago, ¿verdad? No ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra. De modo que la instrucción, la enseñanza que nosotros recibimos no es para acumular conocimiento. Y me da mucha lástima personas que tienen mucho conocimiento, pero cuando miramos sus vidas, su conocimiento no se corresponde con su manera de vivir. Dicen conocer a Dios y lo niegan con sus hechos. Así que el apóstol Pablo está hablando a Timoteo sobre estas instrucciones para aquellos que son ancianos en la congregación, aquellos hombres que sirven en predicar y enseñar. El versículo 18 entonces va muy de la mano con el versículo 17, porque ciertamente se presenta allí de tener aprecio hacia esa persona que enseña, que predica. Y el versículo 18 va a decir, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Haciendo referencia a ese texto en la ley, en Deuteronomio capítulo 25, versículo 4, y desde el versículo 25 anterior de Deuteronomio, este pasaje está haciendo referencia a las leyes humanitarias. Y son las leyes que tienen que ver con el día a día de la comunidad judía.
Y la idea que está presentando aquí es, la primera parte, no pondrás bozar al buey que trilla. Imaginemos un buey arando, trabajando la tierra, ¿verdad? Que era el instrumento de producción antes de la revolución industrial, que era la fuerza, el esfuerzo de los bueyes, era lo que se tomaba para hacer girar, ¿verdad? Los trapiches, en el caso de nuestro aquí en República Dominicana, los trapiches que molían la caña, era con bueyes que eran impulsados. Pues la idea que se está presentando es que ese buey que se está esforzando, él necesita comer de aquello por donde él está trabajando. Y si le pone un bozal, es como limitarlo a la posibilidad de que él pueda tener fuerza para continuar haciendo ese esfuerzo. Así que cuando la Escritura está diciendo esto, hay varios pasajes en la Escritura, Mateo capítulo 10, vamos a ir allá. El capítulo 10, desde el versículo 5, dice la palabra de Dios: a estos dos envió Jesús y le dio instrucción diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanas no entréis, sino id ante a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, de gracia dad de gracia. No os provoquéis, no proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja por el camino, ni de dos túnica, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Jesucristo está enviando a los 12 a predicar la palabra, a dar testimonio de la verdad de Dios, del poder de Dios que liberta al hombre. Y la instrucción que le está dando Jesucristo es: no lleven provisiones con ustedes. ¿Por qué? Porque Jesús está diciendo: el obrero es digno de su alimento. De modo que aquel que trabaja merece entonces recibir el sustento. Asimismo, nosotros vemos que en Lucas capítulo 10 hace referencia también a esta realidad. De modo que la Escritura nos presenta entonces que digno es el obrero de su salario. Muchas veces existen pastores que no son atendidos debidamente por sus congregaciones en materia de las necesidades que éste tiene o posee. Y esto sobre todo es para aquellos pastores que están a tiempo completo en el ministerio, como sabemos. Aquellos pastores que no realizan ninguna otra actividad que no sea predicar y enseñar. Y muchas veces reciben salarios de lástima. Cuando nosotros analizamos la canasta familiar de nuestro país, para una persona quizá casada, solo con su esposa, mínimo necesitaría para subsistir un mes, subsistir, ¿verdad? No estoy diciendo más que eso. Necesitaría ingreso por encima de los 33,000 pesos. Sin embargo, hay hombres de Dios que sirven a la congregación que no reciben este tipo de atención. Y si algún hermano se atreve a decir: pero es que el pastor gana muy poco,
tenemos que atender sus necesidades. Entonces he cuestionado a ese hermano por ese tipo de observación. Ciertamente, hermanos, lo que motiva a un hombre a predicar la palabra, a enseñar, a servir a Dios, no es el dinero. No es la remuneración que él pueda obtener por servir a Dios. Eso no es lo que mueve a un hombre de Dios a servir a Dios. No es el dinero. Así que ningún pastor debería de ver el servicio a Dios como una fuente de enriquecimiento, de obtener riqueza. Esto no debe de ser así. Y damos gracias a Dios, hermano, por aquellos ancianos que hay en nuestra congregación y que conocemos también de otras hermanas iglesias. Damos gracias por esos hombres que se esfuerzan, que no están buscando dádivas, pero la Escritura nos enseña que aunque ellos no estén buscando dádiva, la iglesia tiene el compromiso de proveer para sus necesidades. Nosotros no podemos cerrar los ojos a esa realidad. Una cosa es que él no esté buscando ser remunerado y otra cosa es que nosotros seamos indiferentes a sus necesidades que este hombre que sirve tiene. Así que la Escritura entonces presenta, pues la Escritura dice, no pondrá a bozar al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Aquellos hombres, hermanos, pastores que sirven, que están a tiempo completo, la iglesia debe de ocuparse de sus necesidades. Más cuando tienen 2 o 3 niños. Más cuando tiene que pagar quizá una hipoteca o alquiler. Muchas veces la iglesia es sumamente indiferente a la realidad que viven sus pastores. Y yo no digo que sea el caso nuestro, pero si tú tienes aprecio por tus pastores, debe de contemplar cuáles son sus necesidades. Debe de estar buscando la oportunidad de mostrar que tú le aprecias. Y no solamente con dinero. No solamente con dádivas. Porque muchas veces se piensa, ¿verdad?, que la única manera de mostrar aprecio es con regalos caros, con dádivas de dinero. Así que Dios nos enseña que tenemos compromiso con esos hombres que sirven. Tenemos el compromiso de honrar a aquellos que sirven en la congregación. Versículo 19. Y este texto es importante, hermanos, porque cuando hablamos de pastores, ancianos, presbíteros, no estamos diciendo que ellos son personas que son perfectas. No, nos equivocamos, erramos. A veces no tenemos el conocimiento necesario. A veces no tenemos la sensibilidad que amerita el momento. Y en esta porción de la Escritura, entonces, dice el apóstol Pablo a Timoteo, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3
testigo. Y esto es importante porque muchas veces los pastores ancianos, presbíteros, son vistos como personas intocables en la congregación. Y hasta pueden hacer uso de este pasaje de las Escrituras para decir que un pastor, un anciano, un presbítero, no puede ser disciplinado o no puede ser llamada, no le puede ser llamada la atención. Sin embargo, eso no es lo que está diciendo el texto. El texto lo que está presentando es que a la hora de acusar a un anciano, a un pastor, a un presbítero, no seamos ligeros. Pero ¿sabe qué? Disciplínenlo. Llamen la atención de ese pastor que no está andando dignamente, que no está siendo diligente en la instrucción, en la predicación, en su manera de vivir. Él necesita ser llamado, confrontado por hombres maduros en la fe, que si están dando indignamente, él pueda ser reprendido. Y allí lo que la Escritura está pensando, contra un anciano no admita acusación, sino con 2 o 3 testigos. Y nosotros sabemos cómo se debe de aplicar la disciplina, ¿verdad? Si tu hermano peca contra ti, ¿qué debe de hacer? ¿Sabe que el pastor es un hermano en la iglesia? La única diferencia es que él tiene una función que desempeñar, pero él es un hermano dentro de la congregación. Y si él peca contra ti, ¿sabe qué? Ve, siéntate con él y exprésale allí, mire pastor, con todo el afecto que le tengo, sucedió esto y yo me sentí de esta manera. O yo lo vi de esta manera. Eso es saludable. Pero imaginemos una congregación que a las enseñanzas, a la predicación o a las acciones de los pastores, a todo le diga amén. Sin embargo, cuando sale, entonces va a atacar, a destruir a ese hombre. Míralo cómo predica. Ay, si tú supieras cómo está su casa ardiendo. Ay, que vea todo el mundazo en el barrio. Ay, su hijo andan así. Y míralo predicando. Es tan fácil hacer eso, hermano. Y es tan difícil entonces sentarse con un anciano y llamar su atención. Llamarlo para confrontarlo. Una iglesia que es saludable y que practica la sana doctrina es una iglesia que ejerce la disciplina aún en aquellos que presiden, que enseñan, que predican, que sirven en la congregación. Así que no son intocables los pastores. No son infalibles tampoco. Ellos son hombres de carne y hueso. Somos hombres de carne y hueso. Y de igual manera necesitamos que la congregación muestre su aprecio, su amor hacia nosotros, confrontándonos cuando no estamos andando dignamente. El versículo 20 presenta entonces a los que persisten en pecar. Y esto es aquellos pastores que a pesar de pecar y ser confrontados, ellos continúan en su práctica pecaminosa. Y eso es lo que va a decir el texto, a los que persisten. Aquellos que a pesar de haber sido llamado la atención, aquellos que fueron confrontados,
aquellos que fueron disciplinados y ellos aún persisten en esa práctica pecaminosa o que no es digna, ¿sabe qué? Repréndelos delante de todo. Y esto es como en el seno de la congregación, entonces debe de publicarse lo que ya ha sido disciplinado entre un grupo. Persiste en pecar, persiste en continuar esa vida pecaminosa. Y cuando yo digo que somos hombres de carne y hueso, estamos hablando de que estamos expuestos a fallar, a pecar. Una cosa, hermano, es pecar y ser disciplinado y ser colocado otra vez en el camino. Y otra cosa es pecar y justificar el pecado que cometemos. No, yo peco es porque tú sabes, es que yo soy hombre y tú sabes. No, esa no es la actitud. Esa no es la actitud. Pecaste, fuiste disciplinado, ¿sabe qué? Fuiste confrontado. Apártate. Apártate de esa vida pecaminosa. Y allí la Escritura nos dice, repréndelos delante de todo. La idea es que delante de la congregación entonces sea reprendido esta persona que está viviendo una vida pecaminosa. La intención entonces, el propósito de hacer esto es para que los demás también teman. Y muchas iglesias viven una vida de hipocresía en este sentido, porque no disciplinan al liderazgo, a los que están en los diferentes ministerios, pero cuando viene el hermano de mayor humilde posición en la iglesia, pues a ese sí quieren disciplinarlo. A ese sí le dan con todo el peso de la ley, como dicen. Así que cuando nosotros disciplinamos a un anciano, lo exponemos delante de todo, luego de hacerlo ya, tratarlo varias veces, y se expone ante todo y es reprendido delante de todo. La idea es que los demás teman. Hermanos, ¿qué sucede con la corrupción en nuestro país? Los que están en mayor posición son los que cometen los actos delictivos de mayor nivel, podemos decir. Y uno reflexiona un poco y dice, ok, esta persona en el cargo público que desempeñaba se enriqueció mucho, él, su familia, su tío, sus primos, todo el mundo. Sin embargo, en los sectores, en los barrios, agarran a un ladrón que se estaba robando unos pantalones tendidos y lo linchan. Le pegan con un bate, lo escupen, lo patean. Cuando realmente quienes merecen ese tipo de trato son aquellos que hunden en la miseria a toda una sociedad por su corrupción. Y no estoy justificando, ¿verdad?, que se robe el pantalón. Sin embargo, aquel es tratado con tanta pleitesía y con tanta sensibilidad. Así que la disciplina debe empezar por los ancianos, por aquellos que están en los diferentes ministerios que no se están comportando dignamente.
Y debemos saber, hermano, que en la iglesia del Señor, ninguno de nosotros somos imprescindibles. La iglesia es de Jesucristo. Él es el dueño de la iglesia. Y es delante de Él que nosotros debemos servir con integridad, con pureza, con santidad. Así que la disciplina es una necesidad para todo en la congregación. Así que el apóstol Pablo menciona allí para que los demás también teman. Si nosotros vemos que aquellas personas que cometen actos de corrupción y son encarceladas, condenadas y le quitan todos sus bienes, ¿sabe qué? El país va a tomar un curso diferente. Porque aquellos que lo están haciendo en otro rango menor van a dejar de hacerlo. Porque si eso fue a ellos, que son los mandamás, ¿qué será entonces a uno de menor rango? Asimismo también en la iglesia, hermanos. Los pastores, los ancianos, los presbíteros, necesitan también la amonestación y la disciplina. Necesitamos la amonestación y la disciplina. Dice el versículo 21, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. Y el apóstol Pablo está presentando aquí, esto es como te encarezco solemnemente. Esto es como, este es el testimonio del apóstol Pablo en cierta forma, que le presenta a Timoteo. Y dice, te encarezco delante de ¿quién? De Dios, de nuestro Señor Jesucristo, del Señor Jesucristo, y de sus ángeles escogidos, que guarde estas cosas sin prejuicio. Hermanos, el prejuicio es uno de las acciones que nos impide a nosotros muchas veces tener una buena relación como cristianos. Estar predispuesto. Sin embargo, aquí el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que guarde estas cosas sin prejuicio. Es decir, no nos dejemos predisponer a la hora de ejercer la disciplina. Y lo que él va a decir a continuación, no haciendo nada con parcialidad. Y eso tiene que ver con disciplinar a todos sin distinción de persona. Todo aquel que necesita disciplina en la congregación debe de ser disciplinado. No lo que pasa es que él canta muy bien o ella canta muy bien, tú sabes, hay que dejarle pasar esa. No, hermano. La disciplina es una necesidad. Y no importa si predica, si enseña, si sirve en uno que otro ministerio, si necesita ser disciplinado, debe de ser disciplinado. ¿Cómo? Como el apóstol Pablo entonces instruyó a Timoteo en el versículo 1 y 2 del capítulo 5. A los ancianos como a padres, a las ancianas como a madre, a los jóvenes como a hermanos, a las jovencitas, ¿verdad? Como a hermana con toda pureza. Pero ¿sabe qué? Disciplínalo. No lo dejes sin disciplina. Y asimismo también a los ancianos. No lo deje
sin disciplina. Allí dice no haciendo nada con parcialidad. No hacer acepción de persona. A uno lo disciplino y al otro no. Y hay muchos padres que piensan que no disciplinar a sus hijos es mostrarle cariño, afecto o amor. Cuando nosotros sabemos que es todo lo contrario. El padre que ama a su hijo, que lo corrige. Así que si la iglesia tiene amor por sus ancianos, por sus pastores, por sus presbíteros, ¿sabe qué? Deben también disciplinarlo. Y así a cada miembro de la congregación de manera imparcial. Dice el versículo 22, y estas son instrucciones ya generales que está dando el apóstol Pablo con respecto a la vida de la congregación: no imponga con ligereza las manos a ninguno. Es decir, no sea ligero en poner a una persona en el ministerio. Y esto es como tómate el tiempo necesario para poner a una persona en el ministerio. No lo hagas con ligereza. No lo hagas porque ahora le está mostrando ciertas cualidades o características. No. Espera un poco más. Espera que madure. Sigue evaluándolo. Y esto sucede con mucha frecuencia en las iglesias, hermanos. Muchas veces por necesidad, muchas personas son colocadas en los ministerios sin tener las cualidades necesarias para ejercer la función en la cual son designados. Pero lo que se dice, bueno, es que hay una necesidad y hay que suplirla. Entonces, eso es lo único que hay. Entonces vemos personas sin ser llamados por Dios, sin devoción a Dios, sin conocer a Dios, intentando hacer la obra. No imponga con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Y esto sí es fácil, hermano, participar en pecados ajenos. Cuando una persona no tiene la sabiduría necesaria, puede escuchar quizá la versión, imaginemos un matrimonio que está en conflicto y solamente se escucha a una persona. En función a eso, pues se toman decisiones o acciones. Eso es ser imprudente. Si hay un conflicto, es necesario escuchar a las dos personas. Si hay una diferencia entre dos hermanos en la congregación, es necesario escucharlo a los dos por igual. No podemos entender que uno es inocente porque yo lo conozco, porque es mi amigo, porque lo conozco de hace mucho, porque. No, él es inocente. El culpable es la otra persona. No, hermanos, no debemos de ser así. Si nosotros escuchamos o tenemos a alguien muy cercano a nosotros que tiene un conflicto con otro, no podemos presuponer que él es inocente y que la otra persona es culpable. Porque si hacemos eso, estamos participando en una vida quizás pecaminosa que pueda tener esta persona. Y esto es como, mira, vamos a llamar a alguien a disciplina. No, a ese no, a esa persona no se puede llamar a disciplina. No, él es muy bueno. O, no, lo que hay que hacer es no ser muy drástico, tú sabes, sí, algo ligero, un poco de disciplina nada más, un poquito, no mucho. No, hermanos.
Dice que debemos conservarnos puro. Ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Y la idea allí es íntegro. Consérvate en integridad. No consienta con aquellos que quieren utilizarte como un medio para salirse con la suya. Consérvate puro. Dice el versículo 23, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. El apóstol Pablo aquí está mostrando interés por Timoteo, pero el apóstol Pablo también está mostrando interés por el cuerpo de Timoteo. Así que la falsa doctrina establecían que el cuerpo era malo y lo que era bueno era el espíritu y que no debíamos ocuparnos del cuerpo. Sin embargo, en esta porción de la Escritura, Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, ya no bebas agua. Y allí pueden haber diferentes interpretaciones con respecto a que no tome más agua. Una de las razones es que el agua que era consumida estaba contaminada. De hecho, en el sistema romano, la plomería, podemos decir, era con tubería de plomo. Y el plomo nosotros sabemos que es un contaminante. Así que Timoteo tenía una condición también de salud. Y el vino era visto entonces como una medicina en ese momento. Así que Pablo muestra interés en Timoteo, en su cuerpo, en su estado físico, y le dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Hermanos, las personas que hacen milagros en el día de hoy, que son personas que hacen show, ven y recibe tu milagro, decláralo, desátalo, decrétalo. Si fueran ellos que estuvieran hablando con Timoteo, le hubiesen dicho, cancela esa enfermedad que tiene en el estómago. Decrétate sano, declárate sano. Ata esa enfermedad. O simplemente ellos le ponen la mano y empiezan a orar para que ese estómago se sane. Sin embargo, nosotros estamos viendo al apóstol Pablo, a un hombre de Dios, diciéndole, mira, yo te recomiendo hacer esto por tu salud. No lo vemos levantando la voz, no lo vemos sanando, no lo vemos, no, recomendando por causa de tu estómago. El versículo 24 dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otro se le descubre después. La idea es que hay hombres que llevan una vida pecaminosa, que aunque son identificados que una vida pecaminosa, antes de ser confrontado ya él ha establecido un patrón, se puede decir, de conducta y de comportamiento. Una persona que frecuentemente decide no asistir a un tiempo de oración, de estudio de la palabra de Dios, eso es frecuente, eso es normal. Y a veces yo me pregunto si es que los estudios, el tiempo de oración es solo para una parte de la congregación. Después de este tiempo de pandemia, hermano, hemos iniciado el tiempo de oración en este lugar y de estudio de la palabra de Dios. Sin embargo, siempre vemos ausencia de la mayoría de los miembros de la congregación.
Y claro, se sobreentiende que cada quien puede tener una situación X o Y para no estar presente, pero todo el tiempo. Eso se hace una patente, un patrón ya. Fulano, no, él no viene al estudio de la enseñanza, no. Fulano, no, él canta y cuando terminó de cantar sale fuera de la congregación. Perencejo, no, él la predicación, no, a él le gustan las canciones. Hermano, crean un patrón de comportamiento indebido. Y realmente, si somos una iglesia saludable, no debe de ser así. Cada miembro de la congregación necesita ser enseñado, ser instruido, ser disciplinado. Y todo lo que nosotros hacemos, de una forma o bien o bueno o malo, ¿sabe qué? Nunca va a quedar oculto. Nunca va a quedar oculto. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Mas a otros se le descubre después. Dice el versículo 25, asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Hermanos, todo lo que nosotros hacemos para el servicio de Dios, si es bueno, sale a la luz. Pero sabe que si es malo, también sale a la luz. La hipocresía es una máscara que dura muy poco. Por lo tanto, nosotros debemos estar a cuenta con nuestro Señor para andar en integridad, en obediencia, delante de Dios y delante de cada miembro de la congregación. Nuestra vida son cartas abiertas. Que las personas, y más aún lo de nuestros hogares, nos leen continuamente. Quiera el Señor que cuando miren nuestras vidas, vean hombres y mujeres que aman a Dios, pero hombres y mujeres que viven para la gloria de Dios. Vamos a orar.